mí es un auténtico honor y es un placer estar hoy aquí. Y dejadme que dé las gracias a todos, pero evidentemente a mi amigo Pedro, que gracias a él, por el que estoy aquí, con el que me une una larga amistad, y muy agradecido que me des la oportunidad y que me deis la oportunidad de estar aquí. Bueno, efectivamente, yo trabajo en una compañía, analistas financieros internacionales, una compañía que es de unos cuantos socios, entre los cuales estoy yo. No pertenecemos a ningún grupo bancario, no pertenecemos a ningún fondo de capital riesgo ni nada, simplemente somos unos cuantos profesionales, unos cuantos economistas que nos intentamos ganar la vida teniendo opinión sobre lo que pasa con la economía mundial y sobre qué es lo que pensamos que va a suceder con los mercados financieros. Quiero hacer una advertencia, y es que los economistas explicamos relativamente bien lo que ha pasado, explicamos muy bien el pasado, pero quien piense que un economista es capaz de anticipar perfectamente bien lo que va a pasar con la economía y con los mercados financieros, mucho me temo que no. Primera decepción de la tarde. Quien piense que yo voy a contar aquí qué va a pasar con la bolsa, bueno, voy a contarlo, pero quien piense que voy a acertar en qué va a pasar con los mercados financieros, pues mucho me temo que evidentemente no. ¿Acaso lo que sí quisiera poner de manifiesto es qué hace un economista que se dedica a los mercados financieros? Porque existe la percepción, yo creo que equivocada, por parte de las películas y por parte de algunos observadores, de que, bueno, los que nos dedicamos a los mercados financieros, una mañana nos levantamos y decidimos voy a ir contra este país o voy a ir contra esta empresa y voy a especular para fastidiarla. Eso no es así. Detrás de los mercados financieros existen fundamentos macroeconómicos que son los que, como digo, determinan la evolución de los mercados financieros. Y hechas estas dos introducciones y estos dos comentarios, bueno, sí que quiero empezar hablando un poco de la situación de la economía mundial. Y un primer titular, ahí lo tenéis, es una reaceleración cíclica. Os pongo un link a un artículo, publico artículos en distintos medios de comunicación o en distintos portales, y es el último que publicaba y precisamente lo titulaba así, una reaceleración cíclica, porque la tan temida recesión, esa recesión que pensábamos hace un par de años que se iba a producir porque era inevitable, bueno, pues finalmente no se ha producido. Una vez más, hemos fallado los economistas, pero en esta vez diría que hemos fallado porque pecamos de prudentes, aunque debería decir que pecamos los economistas, pero esta vez hemos pecado todos, porque yo recuerdo que hace un año y pico todo el mundo tenía muy claro que venía una recesión. Yo no sé si era el verano anterior, ¿no? Ya veréis, a la vuelta del verano esto va a ser un infierno y la economía mundial va a sufrir una recesión. Bueno, y finalmente no ha sido así. Cuando hablamos de economía, ¿de qué hablamos? Son muchos los términos que uno puede utilizar a la hora de hablar de economía. Pero normalmente se utiliza el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, esa variable que es la que, bueno, si tuviésemos que resumir en un solo indicador económico toda la economía, diríamos que es el PIB. Sí me gustaría comentar que el PIB no es la riqueza de un país. Yo sé que esto es lo que muchas veces se escucha en los medios de comunicación, pero el PIB no es la riqueza. El PIB podríamos decir que es como el sueldo, los ingresos que genera una economía en un determinado momento del tiempo. La riqueza es otra cosa. La riqueza es la acumulación de ese sueldo. El PIB de España es del orden de 1,5 billones de euros, que es un dineral. Luego veremos lo que significa 1,5 billones de euros. Pero la riqueza de España es muy superior a 1,5 billones. No sabemos cuánto vale el Prado, cuánto valen nuestros bosques, cuánto vale nuestro territorio, cuánto valen los paradores. Otro dato, si queréis, el total de los inmuebles que tenemos en España valen 3,5 billones de euros. Digo esto porque insisto, una idea que sí me gustaría que quede bien clara es que el Producto Interior Bruto no es la riqueza de un país, sino que el Producto Interior Bruto es la renta que genera, es, por así decirlo, el sueldo. ¿Y qué tiende a pasar con el Producto Interior Bruto? Bueno, pues tiende a crecer. ¿Y a qué ritmo? ¿Cuál es un ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto? ¿A qué ritmo es razonable que nos suban el sueldo? ¿A qué ritmo es razonable que crezca una economía? Ahí tenéis el gráfico de la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto del total de la economía mundial.
podéis observar que en media es una tasa de crecimiento del 3%. Por tanto, como economista, diría cuál es una tasa de crecimiento razonable, cuál es una media de crecimiento del PIB. Pues un 3%, que es justo donde estamos ahora. La economía mundial está creciendo a un ritmo del 3%, ni muy frío ni muy caliente. Es verdad, insisto, que hace unos cuantos meses pensábamos que íbamos a estar en recesión. ¿Qué es una recesión? ¿Qué llamamos los economistas una crisis? Una caída del Producto Interior Bruto, que de repente ganemos menos de lo que estábamos ganando antes. No son muy normales las crisis. Si observáis este gráfico, en donde vais viendo año a año cuál es el crecimiento del Producto Interior Bruto, observáis pues que de vez en cuando hay bajones, pero que no suelen ser muy habituales las crisis. ¿Qué problema estamos teniendo los economistas en los últimos tiempos? Bueno, los economistas y los ciudadanos, porque al final lo que pase con la economía nos afecta absolutamente a todos. Bueno, pues que hemos tenido dos crisis, y dos crisis relativamente recientes. Si uno tira de estadística, lo que puede pensar es que las crisis se producen cada 10 años o cada 15, no más. Bueno, pues hemos tenido dos muy recientes. Hemos tenido la famosa crisis asociada al COVID, una crisis que voy a contar que no sepáis, crisis sanitaria, paramos la economía, nos encerramos en casa, se prioriza la salud a la economía, se decide parar la economía. Es la primera crisis autoinducida por las autoridades, que, como digo, priorizan la salud a la economía. Podéis observar que luego el ritmo de recuperación ha sido muy rápido, y eso también nos sorprendió a los economistas y a todos los agentes. En cierto modo, pues porque se descubrió rápido una vacuna, porque la política monetaria, porque la política fiscal, porque una determinada cantidad de herramientas que se pusieron a disposición de la economía funcionaron bien, y la economía salió demasiado rápido. Demasiado rápido, salió muy rápido. Y la otra crisis, la del año 2008, que hace ya mucho tiempo de entonces, pero recordaréis que fue esa crisis provocada o asociada con la banca, con las crisis bancarias, con la quiebra de las entidades crediticias. Ahí los economistas y todos los agentes descubrimos que los bancos también quiebran. Descubrimos que lo que pensábamos que estaba ahí inamovible y que nunca jamás íbamos a asistir a una quiebra de un banco, bueno, pues nos dimos cuenta de que los bancos también quiebran. Y también nos dimos cuenta de que dejar quebrar un banco es tremendamente costoso y que es muy caro rescatar a un banco. Es muy caro poner dinero, sobre todo porque es dinero público, dinero del contribuyente, y a todos los contribuyentes nos puede saber mal tener que poner dinero para rescatar a un banco, pero la quiebra de Lehman Brothers lo que nos puso de manifiesto es que es caro, es muy caro rescatar a un banco, pero es mucho más caro dejar quebrar un banco, porque eso tiene efectos sistémicos, porque eso tiene efectos de segunda ronda, de tercera ronda y demás. Estos son aprendizajes que estamos teniendo los economistas. Yo estudié la carrera ya hace unos cuantos años, pero gran parte de los manuales que nosotros o que yo estudié en la carrera no valen. Y no valen porque la economía es una ciencia social, y no valen porque en cada circunstancia, y luego tengo una transparencia al respecto, en cada momento del tiempo la economía se enfrenta a unas circunstancias absolutamente diferentes. Un físico sabe que en un determinado entorno hace una determinada presión sobre esta botella y va a obtener un determinado resultado. Nosotros los economistas no sabemos lo que va a pasar si sobre esta botella actuamos una determinada fuerza, porque en cada momento del tiempo las circunstancias son diferentes. Otra decepción más para esta tarde. No penséis que un economista sabe lo que va a pasar si suben los tipos de interés, si se baja un impuesto o si se decide algo. No lo sabemos porque nunca hemos tenido el mismo contexto, porque en cada ocasión hay elementos diferenciales que luego trataré de poner de manifiesto. Esto es lo atractivo de una profesión como esta, que te obliga a estar permanentemente estudiando, permanentemente leyendo, permanentemente escuchando, permanentemente debatiendo. La ciencia económica no es complicada, no somos especialmente inteligentes. Los inteligentes estudian otras cosas, ingeniería, matemáticas y demás. No somos gente especialmente inteligente, eso sí, somos gente que nos gusta, que nos apasiona mucho esto, porque es la única forma de poder dedicarle un montón de horas al día, que es lo que tenemos que hacer, dedicarle muchas horas para leer mucho, para estudiar mucho, para discutir mucho y para debatir mucho. Bueno, ahí tenéis un gráfico de la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto, y ahí tenéis
la evolución del Producto Interior Bruto a nivel mundial, y esa cifra que os decía, 100 billones de dólares. Esa es más o menos la economía total del mundo. Antes he dado un dato rápido. España tiene un Producto Interior Bruto del orden de 1,5 billones de euros. ¿Eso qué significa? Pues que la economía española, en el total mundial, representa aproximadamente un 1%, un 1,5%, no más. Pensamos que tal vez España, pues tenga un protagonismo sobre la economía mundial superior, pero cuando vemos el dato nos damos cuenta que no es para tanto. ¿Quién sí son para tanto? En este mapa inicial, no sé si se ve bien ahí los números y los países. Bueno, pues ahí podéis observar que la principal economía del mundo claramente es Estados Unidos. Una economía que representa aproximadamente el 25% del PIB mundial es Estados Unidos. Y esto es curioso porque Estados Unidos tiene aproximadamente un 15, un 10% o menos, depende cómo se mida, de la población mundial. Hay una cierta desproporción entre el tamaño relativo de lo que gana del sueldo de Estados Unidos y lo que es su población. Esto, sin ninguna duda, es el reflejo de que la economía de Estados Unidos es la gran líder actual y la gran victoriosa de la evolución de la economía en los últimos 200 años. A lo largo de la historia se han ido sucediendo las potencias económicas. China lo ha sido en varias ocasiones, España lo fue hasta 1500, luego lo fue Holanda entre el 1600 y el 1700, porque tuvo una innovación tecnológica en su momento, que fue el descubrimiento de unos barcos o la invención de unos barcos más rápidos que les permitieron tener unas líneas comerciales, unas rutas comerciales mucho más rápidas, y porque además descubrieron la sociedad anónima y descubrieron los bancos. Luego llegó el Reino Unido, porque el Reino Unido descubrió, Escocia, la máquina de vapor y bueno, fue el Reino Unido la que tuvo la revolución industrial, y luego ha venido Estados Unidos, que hoy por hoy es la gran economía del mundo. ¿Y cuál es la segunda gran economía del mundo? China. China ya es la segunda economía del mundo, con un 20% del total. Y digo ya es, porque ahí lo que pongo es el gráfico de la evolución del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de China. Y están en esa guerra económica, en esa guerra tecnológica, en esa guerra comercial. Uso la palabra guerra, en ocasiones se nos critica por utilizar la palabra guerra, pero es lo que tienen. Bueno, pues llamémoslo un combate o llamémoslo un reto, una rivalidad. Pero entre Estados Unidos y China hay una rivalidad económica clarísima, y lo es porque tiene unas implicaciones notables, porque son dos modelos económicos, dos modelos sociales, dos modelos políticos absolutamente diferentes. Estados Unidos, el líder de la democracia liberal que hemos intensificado, que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 100 años, y China, bueno, pues una autocracia donde no hay democracia, donde tienen elementos diferenciales, donde el papel del Estado es elevadísimo y donde hay una persona que se llama Xi Jinping, que es el que manda sobre el total de la economía. Como digo, este reto, esta batalla económica tiene implicaciones geoestratégicas que son relevantes y que van a marcar un poco el futuro de la economía mundial, y no solo de la economía mundial, sino de la sociedad. No cabe ninguna duda de que el hecho de que se haya impuesto en gran medida el estilo de Estados Unidos tiene mucho que ver con este gráfico, pero sobre todo con lo que pasaba en el año 2005-2006, donde nadie le tosía a Estados Unidos. Hoy China tose a Estados Unidos, y China tiene un objetivo. En el 2049, cuando se cumplirá el primer centenario de la actual República Popular China, ellos quieren ser la primera economía del mundo. Y tienen un objetivo y tienen un plan, y a por él van. Tienen otro elemento diferencial, es que China tiene una población de 1.300 millones de personas, y evidentemente, aunque solo sea por el ingente volumen de población, pues tienes más fácil conseguir ese objetivo de superar a Estados Unidos. ¿Cuál es la tercera economía del mundo o el tercer bloque? Es la zona euro. Ahí veis ese gráfico que tiene un elemento de decepción, indudablemente. Cuando uno mira lo que ha pasado a la economía del área euro, que es la línea roja, lo que observa es que prácticamente no ha tenido crecimiento en los últimos 15 años. No hemos levantado cabeza en la zona euro desde la crisis financiera del año
2008-2009. Cuando no era un problema en la periferia, era un problema en el núcleo, y cuando no es una maldita guerra prácticamente en nuestras fronteras, y cuando no es un problema de envejecimiento de la población, y cuando no es que no hemos sabido aprovechar las dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial en los últimos 3 décadas. ¿Cuáles han sido las dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial tras ese más 3% anual? ¿Cuáles han sido los motores? Bueno, han sido fundamentalmente dos. El primero, la globalización. Si algo ha caracterizado a la economía mundial en los últimos 30 años es la globalización. ¿Eso en qué consiste? En que las fábricas se han ido a fabricar a China y que desde China se han exportado productos, en que hoy un inversor puede tener una cartera diversificada internacionalmente, en que yo puedo viajar, bueno, en fin, yo lo que conocéis perfectamente lo que es la globalización. Yo me acuerdo cuando China se incorpora en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, en Europa nos frotábamos las manos. Éramos unos incautos, unos inocentes. Pensábamos que la incorporación de China a la OMC iba a servir para que los chinos iban a empezar a comprar nuestros bienes y nuestros productos y demás. Evidentemente, ha sido todo lo contrario. La globalización, China ha sido la economía que ha sabido aprovechar claramente la globalización. Esto ha generado un debate, y uno de los debates que tenemos actualmente los economistas, pero en general la sociedad, es si hay que dar marcha atrás en la globalización. Y se está dando marcha atrás en la globalización. Estamos en un proceso de desglobalización, paulatina, muy poco a poco, pero en un proceso de desglobalización. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que la globalización tiene sus inconvenientes, que la globalización provoca desigualdades, que hemos salido mal parados en Europa con la globalización. Nos hemos dado cuenta también que nos genera vulnerabilidades y que tengamos nuestras fábricas de producción en China. Bueno, pues si mañana tengo una pandemia y necesito mascarillas, pues no tengo capacidad de hacer mascarillas. Veo que tengo unas vulnerabilidades porque me doy cuenta de que de repente se montan fronteras y que de repente no hay un país único, y eso nos ha generado, como digo, vulnerabilidades. Porque también, y esto es discutible y debatible, pero sobre todo las siguientes generaciones nos lo están pidiendo ya claramente, porque empezamos a percibir que hay una huella de carbono. Insisto, esto es más debatible y aquí no todo el mundo está de acuerdo, pero hay compañías como, por ejemplo, Inditex, que lo tiene súper claro, tienen la percepción de que tal vez el consumidor empiece a preguntar, oye, ¿cuál es la huella de carbono de esta camisa? Y a mí no me interesa que esta camisa... Yo no te voy a comprar una camisa que está hecha a 10.000 kilómetros porque eso tiene una huella de carbono, y prefiero comprarte cosas que están hechas cerca de donde yo vivo porque tiene menos huella de carbono. Bueno, es otro elemento que tal vez está explicando y motivando la desglobalización. Pero hay otro, y es que ya no nos fiamos de China. No nos fiamos de China desde el punto de vista geoestratégico, porque no sabemos si China va a invadir Taiwán. No sabemos si China va a empezar una guerra convencional con Estados Unidos. No sabemos si Estados Unidos va a imponer sanciones a China de tal forma que nos va a prohibir exportar cualquier producto que tenga un componente procedente desde China. No tengo más tiempo para profundizar en estos aspectos, pero estos son los aspectos en los que nos preocupan a los economistas y que los economistas tratamos de discutir, de debatir. Es obvio que hace 5 años no hablábamos de desglobalización, pero hoy estamos hablando de esa desglobalización. Bueno, Europa ha salido mal parada de la globalización y ha salido mal parada del otro gran motor del crecimiento de la economía mundial de los últimos años, que ha sido el desarrollo tecnológico. Desde el smartphone, la inteligencia artificial, el big data, el data science, bueno, todo ese tipo, cloud computing, que eso Estados Unidos es el líder de la tecnología. China está ahí luchando con Estados Unidos para intentar convertirse en líder de la economía tecnológica, pero es Estados Unidos. Y esto lo comentábamos antes. A mí, como economista, me da una envidia enorme. ¿Qué tiene Silicon Valley que no tengamos aquí, en Salamanca? ¿Qué hay ahí? Porque, oye, resulta que en Noruega les va muy bien porque tienen petróleo o en el subsuelo, pero ¿qué hay? No creo que sean más listos allí que aquí. Es más, seguramente aquí sois más listos que allí. Aquí tenéis un ecosistema intelectual. ¿Qué ha pasado? Bueno, son muchos los motivos en los que no me va a dar tiempo ahora, pero hay un apego o hay un incentivo por el emprendimiento.
hay fórmulas de financiación alternativo al canal bancario, hay un ecosistema inversor que igual aquí es más un ecosistema ahorrador, del que luego hablaremos. Bueno, hay elementos diferenciales, nos podemos estar fustigando y nos podemos... Pero es verdad, uno de los elementos diferenciales del peor comportamiento de la economía europea tiene que ver con que no hemos aprovechado el desarrollo tecnológico. Y así estamos en Europa. Es verdad que tenemos que ser conscientes de que la economía europea no está mostrando un dinamismo económico y que la economía europea no es más del 15% del PIB mundial. Estados Unidos 25%, China 20% y Europa apenas somos un 15%. Es decir, que a veces que en ocasiones tenemos que reconocer que nosotros no somos tan importantes. Es que no estamos en los grandes foros, es que no decidimos. Es que aquí mandan los dos que mandan porque son los que tienen prácticamente el 50%. Pero cuidado, no solo el área euro se está quedando atrás. En este gráfico lo que tenéis es Japón. Japón es otra economía que se está quedando atrás. Claro, Japón era líder de la economía mundial y competía con Estados Unidos en los 80, cuando lo que tiraba, la tecnología que tiraba entonces era la electrónica. Los televisores Sony, ¿no? Las radios Sanyo, los Casio, los Toshiba, los Nikon, todas esas marcas que eran las grandísimas marcas de los 80. Y eso era Japón. Japón que a su vez consiguió desarrollar eso porque los propios Estados Unidos, cuando se empezaron a desarrollar los chips, apoyaron a Japón. A Estados Unidos le interesaba. Japón estaba arrasado, en cierto modo, porque una parte la arrasaron los americanos y ellos dijeron, oye, ante la emergencia y la presión de Rusia y de China, a mí me interesa que haya una economía, la japonesa, que sea un poco más capitalista y la voy a echar una mano. ¿Y cómo le voy a echar una mano? Pues llevándome allí esta cosa que estamos empezando a desarrollar en Silicon Valley, que se llaman los chips, que se llama la electrónica, nos lo vamos a llevar para allá y en Taiwán, porque de esta forma controlamos un poco a los chinos. Esto es la economía, esto es la economía / la geoestrategia, y los Estados Unidos apoyaron a Japón. Luego se arrepintieron, porque Japón estaba tratándoles de tú a tú a los Estados Unidos en los años 80. ¿Qué les ha pasado a Japón? Bueno, también cometió sus errores, una burbuja inmobiliaria, una burbuja bancaria, y no han sabido estar en la última ola de la innovación tecnológica. Y esto es lo que tiene la tecnología. Tú puedes ser líder de la tecnología en ese momento del tiempo, pero como te despistes por la derecha y por la izquierda, te adelantan nuevas tecnologías y te adelantan nuevas empresas. Y Japón no ha sido capaz. Ya no compramos televisiones, ya no compramos radios, ya no compramos calculadoras. Y fijaos, pensad en las cosas que compráis, pues no hay tantas marcas japonesas. Bueno, eso es el reflejo de este gráfico, de esta primera parte, que lo que quería hacer es, bueno, que veáis qué tipo de cosas miramos los economistas, que tuvierais una foto de lo que es la macroeconomía mundial. Una economía mundial, ya me voy un poco más a coyuntura, que crece al 3%, como ya hemos comentado, es una tasa de crecimiento que está bien, podría ser más alta, pero no está mal. ¿Qué le pasa a ese 3% de crecimiento? Que está repartido de forma desigual. ¿Quiénes son los motores del crecimiento? Y no se ve bien del todo ahí. Bueno, fijaos, la primera economía, la que más tira es la India. Hasta ahora no había dicho nada de la India, he hablado de China, de Estados Unidos. India está siendo ahí una economía que está aprovechando... Bueno, nadie habla así mucho de la economía de la India, pero tiene a su favor la demografía. Es la economía que sigue creciendo de forma importante. También está cayendo su tasa de natalidad, de fertilidad, ahora es 2,1 solo, pero bueno, todavía es una población que está creciendo, tiene pues, el idioma inglés que les favorece, tiene su particular polo de desarrollo tecnológico. En la parte sur de la India, en Bangalore, es un Silicon Valley asiático que no está nada mal. Y bueno, es una economía que está consiguiendo crecer al 6%. La China, la economía china está consiguiendo crecer también al 5%, luego aparece por ahí Estados Unidos, y en la cola, una vez más, pues aparece la economía de la zona euro, y más concretamente la economía alemana. La economía alemana lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal porque los productos en los que ellos eran estrella, esos grandes bienes de equipo, esas grandes maquinarias, bueno, pues hoy la demanda que hay por esa industria no es tan elevada. Lo está pasando mal porque, bueno, pues porque Alemania tenía una ventaja estratégica que era un vínculo con Rusia que le permitía tener un gas y un petróleo barato. Alemania no quería romper lazos con Rusia
porque era consciente de que si tenía que pagar el gas a los precios a los que pagábamos el resto, pues era una pérdida de competitividad para ese país. Ahora se están viendo las vergüenzas de la economía alemana, ¿eh? Y esto es algo que es relevante, porque no os niego, y lo sabéis, que en su momento hubo un riesgo de ruptura del área euro. Por los alemanes, los finlandeses, nos decían a los españoles y a los italianos que malgastábamos el dinero, que nuestras economías estaban con problemas de vulnerabilidad, de competitividad, que teníamos una banca... Bueno, hoy es el día donde las cosas han cambiado mucho. De la economía española voy a hablar poco. La economía española es una economía que crece a tasas del 2%, que tiene un sistema financiero solvente y rentable, que tenemos una industria, y lo llamamos industria, que es el turismo, que nos hemos convertido en la principal potencia económica del mundo en términos de turismo. Tenemos una balanza por cuenta corriente superavitaria. Bueno, tenemos una serie de elementos, como digo, no voy a entrar a aburriros en la descripción de esos parámetros de la economía española, la economía italiana, la economía portuguesa, la famosa economía griega, que era un desastre. Bueno, pues ya no lo es. Ahora el desastre es un poco Alemania. Ya era una economía como la finlandesa. Y dice, oye, pues igual no está tan mal estar dentro de la zona euro, porque tengo un problema, dicen los finlandeses, y es que Putin puede venir a por mí. Y si viene a por mí Putin, yo sé que la periferia del área euro me va a echar una mano. Porque me vais a echar una mano, ¿no? Periferia del área euro. Pues te vamos a echar una mano, porque somos socios en este proyecto. Y aunque tú en su momento, en el año 2012, me dijiste que igual me querías echar de tu club porque tú eras élite y yo no lo era, bueno, pues las cosas han cambiado. Y dentro de la zona euro hoy existe una cohesión que no existía hace unos cuantos años. Junto con la evolución del Producto Interior Bruto, la otra variable macroeconómica de la que os quiero hablar es la inflación. Hemos hablado del PIB, que resume en un solo dato la situación de una economía. 3% es una cifra buena de crecimiento de la economía mundial. 2% es una cifra buena en términos de economía desarrollada, que es lo que crece Estados Unidos o lo que crece España. Los emergentes crecen más, China crece el 5%, la India crece el 6%. ¿Y qué es la inflación? De la que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? La inflación es lo que suben los precios de los bienes que consumimos, de los bienes y de los servicios que consumimos, lo que suben los precios. Aquí me gustaría señalar que una cosa es inflación y otra cosa es IPC, y esto no siempre se distingue. El IPC es la cesta de la compra, que se dice, ¿no? El IPC está compuesta por bienes, por servicios, un 5% son comida, un 7% es gasolina, un 8% tiene una serie de partidas que responden a la cesta media de la compra. Mucha gente se queja, pues mi cesta media no es esa. Bueno, esto es una media. Yo también me quejo porque una de las partidas del IPC es la peluquería, donde yo evidentemente poco voy. Por tanto, tampoco a mí me representa del todo la cesta, pero bueno, podemos pensar que el IPC es la cesta de la compra para el conjunto de los ciudadanos. El IPC son precios, y el IPC es la línea que tenéis ahí. La línea azul es cuál debería haber sido la evolución del IPC si la inflación hubiera sido del 2%, porque el IPC son los precios, el nivel de precios, IPC es euros, e inflación es el ritmo al que crecen los precios, ¿vale? Inflación es el ritmo de crecimiento de los precios. Igual que antes he dicho que una tasa de crecimiento del PIB es del 3, adecuada, un 2 o un 3, existe un consenso, esto me llevaría más rato y me lo tenéis que creer, existe un consenso en decir que una inflación del 2% es algo razonable. Es como la temperatura del cuerpo humano, pues 36 grados y medio. Si uno tiene 39 grados, malo, es que algo está pasando ahí. Cuidado, si alguien tiene una inflación del 8, del 9, del 10%, malo, hay algo que no está funcionando bien. Y si uno tiene una temperatura corporal de 32 grados, cuidado, algo tampoco está funcionando bien. Los economistas, como si fuéramos médicos, ante un paciente con una inflación del 0 o negativa, que eso es la deflación, nos preocupamos. Y no nos preocupamos si la inflación es un 2. E iba todo bien, 2%, es la línea roja, es la real, la inflación de la zona euro real, iba normal.
Fijaos cómo entre el año 2016, 15, 16, 17, 18, la inflación se quedó enquistada ahí en el 0%. Eso nos preocupaba a los economistas y eso le preocupaba al responsable de la inflación. Dentro de toda la economía, aquí cada uno tiene su responsabilidad. ¿Y quién es el responsable de que la inflación no se dispare? El Banco Central. El trabajo del Banco Central Europeo, el Banco Central, la política monetaria está diseñada para que no haya inflación. Y ese es el objetivo. Y Christine Lagarde, que está al frente del Banco Central Europeo, Jeremy Powell, que está al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, su trabajo, su único trabajo, es que la inflación sea del 2%. Ya está, no tengo más. Luego hay que conseguirlo, claro, pero no es muy complicado entender cuál es mi trabajo, que la inflación sea del 2%. Y como la inflación no era del 2%, decidieron una serie de cosas que luego comentaremos, pero básicamente bajaron los tipos de interés, esto tuvo su efecto sobre la economía y de repente llega el estallido de la inflación. Y de repente fijaos la línea roja como ¡bumba! Se va para arriba de forma espectacular. El estallido de la inflación es el ritmo al que crece el IPC y fijaos cómo ese IPC pues se nos fue al 10%. Sorpresa. Sorpresa para todos los agentes. Nadie esperaba que hubiera habido un repunte. Ya sé que ahora sí, caemos en el sesgo de retrospectivo. Yo ya lo dije, ya sabía yo que iba a haber inflación. Bueno, nadie sabía que iba a haber la coexistencia. Tengo ahí un esquemita. Nadie sabía que iba a haber la coexistencia de factores de oferta, de demanda. Esto es un poco un esquema que utilizamos de explicación de por qué ese repunte en inflación. Insisto, coexistieron una serie de factores de oferta, demanda, La inflación se nos va hasta el 10% y los bancos centrales reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Bueno, pues reaccionan haciendo lo que pueden hacer. La herramienta de política monetaria que ellos tienen son los tipos de interés. Y lo que hacen es, vamos a subir los tipos de interés. ¿Con qué intención? Con una intención clara, con la intención de frenar la economía. De frenar la economía y, si es necesario, provocar una recesión. O sea, lo que nos preocupó a los economistas y a los mercados financieros, porque estoy hablando de economía, pero la contrapartida de lo que pasa en la economía son los mercados financieros. Claro, el año 2022 fue un año horroroso en los mercados financieros, con pérdidas en la práctica totalidad de activos financieros. ¿Por qué? Porque en el año 2022 nos hacíamos estas preguntas. Oye, ¿qué dilema tienen los bancos centrales? ¿Preferirán apostar por el crecimiento o por la inflación? Claramente por la inflación. ¿Van a ser capaces o va a ser necesario provocar una recesión para provocar que la inflación caiga? Eso es lo que nos temíamos en el 22. Oye, y en caso de que haya que provocar una recesión, ¿los bancos centrales la van a provocar? Sí. Y esta era la conversación que teníamos en el año 2022. Y evidentemente nos asustamos, porque lo que vimos es, oye, mira, la única forma de bajar este estallido de la inflación puede ser que sea provocando una recesión económica. Y los bancos centrales, cuyo objetivo es controlar la inflación, nos han dicho que si hay que provocar una recesión, la provocarán. Claro, los mercados se pusieron nerviosos, los inversores se pusieron nerviosos, los mercados corrigieron, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? ¿O qué pasó en el año 2023 y sobre todo a partir del otoño? Bueno, pues que la inflación se ha moderado. Que de repente esos factores de oferta se fueron mitigando, factores no sé qué, bueno, ahí pongo una serie de indicadores, pero se fueron resolviendo las cosas. ¡Oh, sorpresa! Es la primera vez en la historia que la inflación se está reconduciendo sin que se haya provocado una recesión. No salíamos de nuestro asombro, debemos reconocerlo. Los que estéis más pegados en los mercados financieros sabréis que desde octubre del pasado año los mercados financieros están volando, se están yendo para arriba. Nos está yendo súper bien las inversiones en los mercados financieros. ¿Y por qué están yendo bien los mercados financieros desde octubre? Bueno, pues porque desde octubre estamos observando que la inflación se está moderando. Y alguno dirá, oye, pues sí, la inflación se está moderando, ahora ya no es del 10%, es del 2,5% según se publica, pero yo no estoy viendo que los precios de los bienes y servicios de consumo
estén cayendo. No, es que eso no es que la inflación se esté moderando. Para que los precios de los bienes y servicios que consumimos caigan, tendríamos que ver deflación. Es decir, tendríamos que ver que la inflación estuviese en terreno negativo, y eso no tiene pinta de que se va a producir. Lo que sí está pasando, y no se ve bien en el gráfico, es que la línea roja, que es la que mide el IPC, ha perdido, ya no es convexa, ahora es cóncava, ha perdido curvatura. Y con eso nos vale a los economistas y con eso les vale a los bancos centrales. No, los precios no van a volver al nivel que había en el 2021. Los precios han subido un 15% y ahí se van a caer. De hecho, si los precios volvieran al nivel del año 2021 sería para preocuparse, porque algo muy raro y muy negativo estaría pasando. ¿Con qué nos conformamos? De hecho, ¿qué es lo que queremos? Queremos que los precios sigan subiendo. Dice, vaya, ya están los economistas fastidiando. Queremos que sigan subiendo. Pero sí, que suban a un ritmo del 2%, porque, creednos, el 2% es un nivel ya adecuado. Y porque además, si lo miramos con perspectiva, la subida acumulada de los precios, bueno, pues en estos últimos años, más o menos, ha seguido esa tasa anualizada del 2%. ¿Qué nos han dicho los bancos centrales desde octubre, noviembre? Oye, efectivamente, la inflación se está moderando. Oye, efectivamente, tiene pinta de que los tipos de interés, tiene pinta de que la inflación se va para abajo definitivamente al 2%. Tiene pinta de que esas subidas de tipos de interés que hemos hecho las vayamos a corregir. Y esto es lo que nos han dicho los bancos centrales desde octubre. Y esta es la visibilidad que hoy tenemos. Hoy podemos decir que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés y seguramente lo va a hacer el BCE en junio. ¿Y por qué van a bajar los tipos de interés? Pues porque la inflación se está reconduciendo. Y es así, y no hay más. Pues qué fácil es ser banquero central, ¿no? Cuando la inflación sube, tú subes los tipos, y cuando la inflación baja, tú bajas los tipos. Pues no es mucho más complicado. ¿Y qué tienes que hacer los economistas? Entenderlo. ¿Y qué tendríamos que intentar hacer? Anticiparlo, que es un poco lo que intentamos. Ahí tenéis un poco nuestra previsión de los tipos de interés. Dentro de un año ya veremos si acertamos o no. Seguro que no acertamos. Vemos cómo estamos de equivocados en nuestras previsiones. Y ahí tenéis el famoso Euribor 12 meses. Ese repunte del Euribor 12 meses sin precedentes históricos, la magnitud de la subida, pero ese goteo a la baja que hemos tenido en los últimos meses. ¿Por qué? Por esa expectativa que tienen los mercados de que los bancos centrales vayan a bajar los tipos de interés. Y voy ahora a un esquemita. Este esquemita trató de resumir la evolución de la política monetaria en los últimos, desde que nació el euro, 1999. Cada punto es un año. Y ahí lo que tenéis en el eje de las X es la inflación. Fijaos cómo en media la inflación ha sido del orden del 2%. Ha habido años con más y con menos inflación. ¿Qué pongo en el eje de ordenadas? En el eje de el tipo de interés de una letra, de un depósito. Si sois ahorradores y tenéis un depósito, una letra, el tipo de remuneración. Lo que podéis observar es que hasta el año 2008, hasta la crisis financiera, que marcó un punto de inflexión en el sistema financiero internacional, una desbancarización, una financiarización, hasta ese momento los bancos centrales priorizaban al ahorrador. ¿Y cómo priorizaban al ahorrador? Poniendo tipos de interés más altos que la inflación. Yo no era muy difícil ganar dinero. Yo tenía dinero, sufría una inflación del 2%, ponía mi dinero en un banco, me daba un depósito al 4%, alguno de vosotros, quien lo pillara, un depósito al 4%, quien pillara una letra del Tesoro al 5%. Eso es lo que pasaba entre el año 2000 y hasta el 2008. Desde entonces la cosa ha cambiado mucho. Podéis observar el año 2013, 2014, los tipos de interés prácticamente en el 0%. Es verdad que la inflación también era baja, pero había una pérdida de poder adquisitivo, la inflación del 1, del 1,5, del 2, y mi depósito no me da. El ahorrador ha ido perdiendo poder adquisitivo, pero sobre todo lo ha perdido. Y cuando digo ahorrador, digo un ahorrador que no asume riesgo. Digo un ahorrador que pone su dinero en un depósito y que no asume ningún tipo de riesgo. Ese ahorrador ahora está maltratado por los bancos centrales. Y lo va a estar. Y ese ahorrador, lo que dice, hay una inflación en el año 2022 del 8,5 y mi depósito no me ha dado más que el 1.
Y este año que la inflación está moderando, pero mi depósito tampoco me paga. Efectivamente, estamos en un nuevo entorno de política monetaria. La política monetaria, el Banco Central, o cuida al ahorrador o cuida al endeudado. Es como una mesa y un mantel, y el mantel es más pequeña que la mesa. O tapas un lado o tapas el otro, los dos no se pueden tapar. Y los bancos centrales han dicho, voy a cuidar al endeudado en lugar del ahorrador. ¿Por qué? No he puesto aquí el gráfico, pero porque el endeudado se llama el Estado. Y los estados tienen muchísima deuda pública. ¿Por qué tienen mucha deuda pública? Porque se han gastado mucho dinero y podríamos discutir si de forma inteligente, si no de forma inteligente, lo que queráis. Yo no estoy aquí hoy para discutir eso, lo que estoy es para discutir que el nivel de deuda pública es muy elevado. Tal vez, si no hubiera sido por los estados y no hubieran rescatado bancos y no hubieran hecho ayudas y no hubieran puesto dinero en el COVID, igual hoy la situación económica era mucho peor. Igual el PIB mundial no era 100 billones, igual era 85, o no. Bien, efectivamente, podemos discutir. Lo que sí sé es que los gobiernos deben 120 billones de dólares. Aproximadamente es un 120% del PIB. Están muy endeudados. ¿Y qué dicen los bancos centrales? Oye, yo voy a ayudar a los estados y voy a poner tipos de interés más bajos de lo que se correspondería. La política monetaria ha rotado, e insisto, y nos podemos indignar y atarnos a una farola y protestar. O podemos ser conscientes de que hoy la política monetaria no es nuestra aliada, o no es la aliada de los ahorradores. ¿Qué buscan los bancos centrales? Buscan esa transformación de ahorrador a inversor. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es que el ahorrador asuma riesgos. Unos riesgos que tradicionalmente los asumían los bancos. Yo iba a un banco, contrataba un depósito y el banco con mi dinero invertía, prestaba, daba financiación. Ese modelo, y aunque sea ahora muy obvio decirlo, nos hemos dado cuenta que no funciona. Ese modelo tiene una vulnerabilidad brutal. Y es, yo pongo mis 100 en un depósito, el banco con mis 100 concede un crédito o invierte en una empresa, concede un crédito a una empresa o invierte en una compañía que se va a desarrollar. ¿Qué pasa si esa compañía o esa otra empresa, la que ha prestado el banco o donde ha invertido el banco, quiebra? Bueno, pues esa empresa quiebra, el banco pierde su dinero. Pero es que su dinero, el del banco, ¿cuál es el dinero del banco? Es el depósito. Entonces, espera. Banco, ¿qué estás haciendo? Con mi dinero estás asumiendo riesgos, ¿no? Sí. ¿Y se materializan? No, tranquilo. Se materializa, llega el Estado y te rescata. Porque a quien rescata realmente es al depositante. Claro, los políticos han dicho, no, porque si tengo que rescatar bancos, el ciudadano no lo entiende y me penaliza en las elecciones. Por lo tanto, los bancos no van a jamás, nunca más van a volver a quebrar. ¿Qué está pasando con los bancos? Que las propias autoridades están limitando la capacidad de asunción de riesgos de los bancos. Los bancos no van a quebrar porque no están asumiendo riesgos. Y no están asumiendo riesgos porque no les dejan. O porque para conceder un préstamo de 100, lo que le están exigiendo son fondos propios, lo que están exigiendo capital que los bancos no tienen. Estoy simplificando mucho. Pero es la desbancarización a la que estamos asistiendo. Los bancos están reduciendo su tamaño. En Europa, sobre todo, y en España, porque aquí eran muy grandes. No así en Estados Unidos, donde el tamaño de los bancos era netamente inferior. ¿Pero qué hace el americano medio? Lo que estamos intentando hacer en Europa. Yo tengo mi dinero, no voy a un banco para que el banco invierta o preste a una startup. No. Si yo tengo mi dinero, me voy y yo lo invierto en una startup. O yo lo invierto directamente. Me he transformado, soy un inversor. Una de las claves que explican el mejor desempeño de la economía de Estados Unidos es que tiene una masa de inversores, no de ahorradores. Insisto, la diferencia entre inversor y ahorrador es que asume riesgo. El norteamericano medio está dispuesto a asumir mucho más riesgo que el europeo medio. Y en cierto modo, porque el europeo no tenía que asumir mucho riesgo, dice, ¿para qué? Si yo tengo un banco central que me paga un tipo de interés que está más alto que la inflación, yo paso de asumir riesgos. ¿Qué te está pasando ahora? Que vivimos en una represión financiera. Insisto, muchos se pueden indignar. Pues esto me parece fatal. Perfecto, pero que sepas que la política monetaria ya no va a ser tu aliada. Que la política monetaria, ¿qué es lo que está buscando? Que asumas riesgos. Eso sí,
Si tú quieres que la economía se desarrolle, tú quieres que haya industria, tú quieres que esa desglobalización lleve a montar aquí una compañía, tú quieres que montemos Silicon Valley en Salamanca, tú quieres que desarrollemos un polo de chips o de drones en Burgos, montemos fábricas, tenemos ingenieros bien formados, vamos a montar factorías, pero ¿quién pone el dinero, quién pone el capital social? ¿Algún voluntario? No, yo... No, porque yo estoy muy a gustito en mi depósito al 6%. Y es cierto, pues es verdad, si estás en tu depósito al 6%, pero claro, si tu depósito es al 1, es al 0, si hay una represión financiera, si quieres ganar dinero en términos reales, no te queda más remedio que asumir riesgo. Insisto, yo sé que esto es incómodo, ¿eh? De hecho, pongo aquí una pequeña viñeta que es verdades incómodas, ¿eh? Yo podría contar muchas mentiras reconfortantes, no, tú invierte, no pasa nada, que el dinero que tú vas a invertir vas a ganar un montón de dinero, que la bolsa siempre sube, que si inviertes en un fondo de renta fija vas a ganar más, que si inviertes en el fondo ese que tienen los de AFI, el AFI Global, vas a ganar todos los años. No, no te voy a contar eso, porque no es verdad. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos vas a ganar. Bueno, ahí pongo gráficos, es el mismo gráfico que antes. Eje de las X, la inflación, y eje de ordenadas, beneficio o pérdida de una cartera que invierte la mitad en bolsa. Ostras, invertir en bolsa, eso a mí me da taquicardia, eso a mí me genera ansiedad. Ahora hablamos de eso. ¿Y qué significa invertir en los mercados financieros? Bueno, pues significa que en media 3 de cada 4 años vas a ganar dinero. Pero en media 1 de cada 4 años vas a perder. Y el año que pierdes vas a perder más que igual 2 años. Y que 1 de cada 20 años tienes que estar dispuesto a perder mucho. Qué mala suerte hemos tenido que 2 de esos años malos, el 2022, joder, han sido en un periodo temporal muy corto, ¿no? Está siendo dura la profesión de gestor, ¿eh? No os penséis que no. Porque efectivamente le cuentas a un cliente, tú invierte aquí y en media vas a poder obtener más rentabilidad. Y dice, cuidado, ¿y en media cuánta rentabilidad voy a obtener si yo asumo riesgo? Pues igual un 5%. Dice, ¿cómo? ¿Solo un 5%? ¿Cuánto pensáis que es la rentabilidad media de la bolsa? ¿Es un 5 o un 6%? No es más. Espera, es que yo invierto en bolsa, que es para ganar un 15. Bueno, pues si alguien te dice que va a ganar un 15 todos los años en bolsa, es una mentira reconfortante. Vas a ganar un 5 al año. Joder, un 5 al año a mí no me salen las cuentas, yo voy a ganar un 5 no quiero, y encima me estás contando que gano un 5 en media al año y además voy a perder 1 de cada 3 años y además no sé qué, y los últimos años han sido malos, bum, 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 bum. Sí. Claro, esta es la obligación de gente como nosotros. Europa, o nos convertimos en inversores, si seguimos siendo ahorradores. Ese cuadro macro que ponía, ese gráfico de comparación con Estados Unidos y comparación con China va a continuar. Si queremos aprovechar la desglobalización y reindustrializarnos, si queremos intentar unirnos a la ola que viene de la nueva ola tecnológica, necesitamos que alguien asuma riesgo y necesitamos convertirnos en inversores. Yo ya sé, y pongo este gráfico, esto es como lo de volar. La primera vez que viajas en avión te da todo miedo, todos son problemas, te asustas por todos los lados, miras a tu alrededor y ves ahí a una persona dormida, a la otra leyendo tranquila y dices, qué envidia, es que esos llevan ya muchos vuelos. Pues pasa lo mismo con las inversiones financieras. Las primeras veces que uno invierte, el sube-baja, no sé qué, las caídas, es una locura. Pero cuando ya llevas unas cuantas, cuando ya has visto unas cuantas turbulencias, me pasa cuando yo viajo relativamente con cierta frecuencia en avión, así todavía hay veces que tengo mi cosa, ¿no? Y cuando veo una turbulencia, pues siempre me fijo en la azafata, ¿no? Y si ves que está súper tranquila a pesar de la turbulencia, dices, mira, ya está. No pasa absolutamente nada. A invertir se aprende invirtiendo y hay que aprender a tener las turbulencias. Y estar acompañado. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Claro, podría decir que yo soy piloto del avión, yo estoy pilotando el avión, y cuando viajas en avión, no sé, el piloto te dice, vamos a volar hasta La Coruña, el tiempo en vuelo no sé qué, pim, pim, estamos sobrevolando Salamanca, va estupendo. ¿Para qué me ha contado a mí este tío que estamos sobrevolando Salamanca? ¿O qué más me da?
Eso es psicológico. Es la percepción de que hay alguien ahí al otro lado. Y eso son técnicas de behavioral, de psicología, que daría para otra conferencia, la psicología en los mercados financieros, y que son ámbitos que uno necesita saber. Que uno necesita saber que al otro lado esto se lo está gestionando una persona. Necesita saber que al otro lado hay alguien que está sufriendo contigo. Porque efectivamente cuando uno invierte en los mercados financieros, tiene que estar dispuesto a sufrir pérdidas, a sufrir volatilidad, ese tipo de cosas, ¿vale? En esa concienciación de ahorrador a inversor es obvio, que uno va a tener que experimentar y que aprender. ¿Para intentar ganar qué? Bueno, yo os pongo tablas y gráficos, tampoco quiero aburriros mucho con esto. Oye, distintas carteras, cada uno con un peso en bolsa distinta, un 0, un 20, un 40, un 60... un 85%, cuánto se ha llegado a perder en un año, no sé qué, lo que llamamos un backtesting, un análisis histórico. ¿Y qué puedo yo ganar si invierto en una cartera? Bueno, pues depende del peso en renta variable, pero antes os decía, un 5%, no mucho más. Joder, pues para eso me piro, porque para ganar un 5%... Yo es que antes lo ganaba con una letra, con un depósito, ya, antes. No vas a volver a ganar un 5% con una letra, con un depósito. De estas 5 carteras, si me preguntáis, bueno, pues para mí la óptima, y como alguien no quería, oye, mójate en alguna cosa, bueno, a mí si me preguntáis, yo creo que un peso en bolsa del 20 o del 30% está muy bien. Es verdad que tener el 100% en bolsa, bueno, pues es dar 5 saltos mortales. Si de repente pasas de un depósito al 100% en bolsa, pues te diría que no. Ahora, si pasas de un depósito a una cartera en bolsa con un 30% en bolsa, con un 20%, con un 25%, a mí eso me parece que es la forma más natural y más lógica de iniciarte en los mercados financieros y hacerlo a través de fondos de inversión. Yo sé que hay mucha prensa negra y mucha crítica en torno a los fondos de inversión, bueno, pues como todo, y que hay muchos fondos de inversión, pues evidentemente hay que saber elegir bien el fondo de inversión, y bueno, una serie de técnicas y elementos que podrá dar, si queréis, para otra sesión, para aquellos que dicen, oye, yo me quiero ya convertir en inversor, me has convencido y ayúdame en ese proceso de transformación de ahorrador a inversor. Y dejadme solo última PPT y descansamos, paro y hay turno de preguntas para que me preguntéis lo que consideréis. Bueno, esta frase me gusta a mí mucho decirla, esta vez será diferente porque siempre es diferente. Y aquí os pongo los elementos sobre los que tendríamos que discutir a futuro. Yo no tengo la respuesta, solo tengo preguntas o planteamientos de cosas que son distintas y que tendremos que enfrentarnos los economistas, los sociólogos, los políticos, los antropólogos, los ingenieros, todo el mundo. Oye, China se va a convertir o no en la principal potencia económica mundial. China, que no es una democracia liberal, va a ser la referencia económica dentro de 5 o dentro de 10 años. Estamos dando pasos atrás en la globalización y se va a intensificar esa desglobalización. ¿Qué nos esperan los siguientes pasos tecnológicos donde estamos empezando tal vez a atravesar límites éticos? Y ya no hablo de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, porque los luditas, aquellos que advertían de que la tecnología nos iba a dejar sin empleo, no están acertando. De momento nunca, como hasta ahora, ha habido tanto empleo en la economía mundial a pesar de la mayor intensidad tecnológica. Las preocupaciones vienen por otro lado y vienen por elementos éticos. Oye, implantarte chips en el cerebro, oye, el transhumanismo, el posthumano, vamos a ser, no es que vayamos a convivir con robots, es que igual acabamos siendo robots. Bueno, ya sé que a estas horas ese tipo de reflexiones igual, pero este tipo de cosas, estamos a punto de atravesar una nueva línea en el desarrollo tecnológico que limita con barreras éticas. Sostenibilidad, descarbonización. Europa está apostando por la descarbonización, pero ¿hay cambio climático, sí o no? Y si lo hay, ¿es revertible? Y si no lo hay, ¿Europa está apostando por la sostenibilidad y la descarbonización? ¿O acaso es lo que tiene que hacer Europa y es no depender de los combustibles fósiles que no los tenemos aquí y demás? Nunca hemos tenido una economía que se ha ido hacia la descarbonización y no sabemos las implicaciones que eso va a tener en términos de Producto Interior Bruto. La tercerización de la economía
El sector servicios cada vez pesa más, pesa menos las manufacturas y menos la agricultura. La financiarización de la que he hablado, cada vez los mercados de capitales son más importantes. Son menos importantes los bancos en la intermediación del ahorro y cada vez son más los mercados financieros. Hemos ganado eficiencia en el uso de energía, gasto militar. A mí esto me sabe fatal decirlo, pero nos hemos dado cuenta de que hay gente que nos quiere invadir, atacar o a nuestros aliados. Y tenemos que gastar dinero en defensa. Y si no nos queremos enterar, Trump ya nos lo recuerda. ¿Vamos a tener que gastarnos un 2% del PIB en armamento, en tanques, en misiles? ¿Sí? ¿No? ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿De impuestos? ¿O recortamos las pensiones? ¿O qué hacemos? El ministro de Economía tiene ahí un planteamiento. No, pues ya está, gástate un 2% más en misiles. ¿Y de dónde sacó el dinero? ¿De los impuestos de quién? Claro, de rentas, del capital. A los ricos, ya. Bueno, estos son los planteamientos que tenemos que tener. Longevidad, envejecimiento es un reto político. Nunca habían convivido 3 generaciones, pero es más, por la propia estructura poblacional, el grueso de los votantes tiene más de 60 años. La democracia debería hacer más caso a los más mayores. ¿Debe un gobierno atender a las peticiones de las personas más mayores, aunque tal vez los objetivos sean más a corto plazo? Pero es donde está el grueso. Y esto es un asunto que, desde luego, vosotros podréis decir. Está en peligro la democracia porque nunca, insisto, han coexistido 3 generaciones, pero no están coexistiendo de forma uniforme, sino que la mayoría poblacional tiene más de 60 años. Son elementos de económicas, de sociólogos, de antropólogos. Hay mucha deuda pública, de eso ya lo hemos comentado, una política monetaria no convencional que está fastidiando al ahorrador para ayudar al endeudado. Eso nunca antes lo habíamos visto y no sabemos si eso va a provocar algún resquebrajamiento del sistema financiero o alguna crítica. Y un área, África, que tiene sus retos demográficos, su presión demográfica, sus diferencias religiosas. Y seamos sinceros y hablemos de todos los temas, aunque sean incómodos ponerlos sobre la mesa. Va a haber un flujo inmigratorio clarísimo en los próximos años y tal vez necesario si no tenemos una población joven. Va a ser África el punto de consumo, va a ser África un punto de inestabilidad política y demás. Preguntas, no tengo las respuestas. Y estos son los temas en los que pues los economistas estaremos discutiendo, debatiendo con personas profesionales de otros campos del conocimiento. Y mi intención era esta, era contaros qué cosas vive un economista, qué cosas atendemos. También hablaros un poco de situación de la economía, de vincularlo con los mercados financieros. Y ahora ya estoy a vuestra disposición para preguntas. Muchísimas gracias.